Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento. Esta Eucaristía será ofrecida por Gary Borges Palacios y por el cumpleaños de Alvin Suárez, el celebrante de nuestra liturgia, el Padre Joaquín Rodríguez. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, Virgencita, mira que ya amaneció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el tercer domingo de Adviento y comenzamos saludando a la Virgen, a quien celebrábamos ayer en su fiesta, Santa María de Guadalupe. Pero ella siempre viene a alegrarnos, ¿verdad? Se ha quedado con nosotros como la mejor flor, oculta por las rosas, aparecida después de que éstas cayeron de la tilma o ayate de Juan Diego, y se ha quedado con nosotros en una imagen que es constantemente testimonio del amor de Dios por nosotros y de la verdad de esa maternidad divina de María, que se extiende al pueblo de Dios, a los hermanos de su Hijo, a los cristianos. En el tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos llama a estar alegres. Este domingo solemos llamarlo con la palabra latina con que empieza la segunda lectura, gaudete. Estén alegres en el Señor, porque nuestra salvación está más cerca el Salvador de nosotros. En el Adviento, que es un tiempo muy breve, pero muy dinámico, la Iglesia nos llama a esa conversión para que podamos acercarnos a Cristo, que viene y nos llama, que vino ya en la carne y vivió entre nosotros y sigue vivo en el mundo por nosotros, sus discípulos, por la Iglesia, que sigue actualizando en nosotros la iniciación en la nueva vida bautismal cada vez que nos acercamos a la Eucaristía y nos unimos a Él en este sacramento. Con ese espíritu vamos a reconocer ante el Señor que nuestros pecados, para que su perdón nos haga dignos de participar en estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Isaías, el profeta, que también llamamos profeta del Adviento, nos presenta hoy ese texto que luego, siglos después, Jesucristo se aplicaría a sí mismo y que cada discípulo de Jesús, cada miembro del pueblo de Dios, puede aplicarse. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo les pido a todos que obedezcan a los ujieres, que hacen un trabajo excelente y que tienen la misión de mantenernos a la distancia mandada. Todavía no somos dueños de nuestro espacio. Comprendan eso. Gracias. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El Señor me ha elegido. Me ha enviado para anunciar buenas noticias a los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de favores del Señor y el día del desquite de nuestro Dios. Salto de alegría delante del Señor, y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su anillo, o como la esposa se arregla con sus joyas. Pues así como brota de la tierra las semillas, o como parecen las plantitas en el jardín, así el Señor Dios hará brotar la justicia y la dicha a la vista de todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Todos? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Todos. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Todos. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Estén alegres, nos dice el apóstol hoy en la segunda lectura que vamos a tomar de su epístola, de su carta primera a los tesalonicenses. También nos llama a la santidad. Recordemos que esa es nuestra principal ocupación. Si el mundo presente nos reclama mucho tiempo y esfuerzo y atención, tenemos que estar siempre alertas para que eso no nos desvíe de nuestro principal cometido como discípulos de Jesucristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estén siempre alegres, oren sin cesar y en toda ocasión den gracias a Dios. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal, donde quiera que lo encuentren. Que el propio Dios de paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente sin mancha, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El testimonio de San Juan Bautista, una figura imprescindible en el Adviento, la que nos guía hacia Cristo con su predicación, pero sobre todo con su vida que emana también en esa predicación. Nos invita hoy a reconocerlo, a descubrirlo entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que venía para presentar la luz. Los judíos habían enviado a Juan desde Jerusalén a algunos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿quién eres tú? Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró, yo no soy el Cristo. Le dijeron, ¿entonces quién eres? ¿Acaso Elías? Contestó, yo no soy Elías. Le dijeron, ¿eres acaso el profeta? Contestó, no. Le preguntaron de nuevo, dinos quién eres, para que llevemos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como lo anunció el profeta Isaías. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Le hicieron esta pregunta.
¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Jesús: yo bautizo con agua, pero hay alguien en medio de ustedes a quien no conocen. Él viene detrás de mí, y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar la buena noticia, la buena nueva a los pobres, etc. Ese texto lo leyó Jesús cuando fue a Nazaret, después de haber hecho un recorrido misionero, y lo esperaban con ansias a ver qué decía. Y cuando abrió el libro de Isaías, que no era un libro así, era un rollo, encontró ese pasaje, no por casualidad. Lo leyó y se sentó y empezó a explicárselo, aplicándoselo a sí mismo. Les digo que hoy se cumple esta profecía, esta palabra que acaban de escuchar. Y todos estaban admirados de las enseñanzas que salían de su boca. En otras visitas no fue la misma acogida y le empezaron a exigir milagros y lo rechazaron y lo quisieron matar. De modo que lo que empieza bien no siempre necesariamente termina bien. Y así fue con Jesús. Terminó bien para todos nosotros que hemos sido redimidos por su sangre, por supuesto. Pero desde el punto de vista de las miradas terrenas, humanas, terrenas, no terminó bien. Nos hubiera gustado verlo triunfante. Así lo vimos al entrar en Jerusalén, así lo vio su pueblo. Pero Dios tenía otros planes, era otro el camino de Dios. Pero siempre es el Espíritu de Dios el que triunfa. Está sobre Jesús y por lo tanto está sobre nosotros, que hemos sido bautizados en su nombre. Hemos sido ungidos por ese Espíritu. La confirmación es testimonio de esa unción. Y la comunión, que es el único sacramento de la iniciación cristiana que podemos recibir todos los días, ¿verdad? El bautismo es uno solo, la confirmación una sola, la comunión siempre podemos recibirla si estamos en gracia. Y es como una señal que nos está actualizando siempre en ese compromiso bautismal y en esa unción del Espíritu Santo, en esa entrega. Hoy estamos con 3 velitas. La tercera es rosada, como que mitiga la penitencia del Adviento, que no es tanta. Lo que el Señor quiere en la conversión nuestra es que cambiemos de rumbo en nuestras vidas, que dejemos atrás, que quememos, ¿no?, todo lo que no es suyo y de su reino. La comunión, como les decía, viene a actualizar nuestro bautismo y la presencia del Espíritu con ese alimento cotidiano que se nos ha hecho Cristo. A quien estamos invitados y retados, como lo decía Juan en el Evangelio, a reconocer en medio de nosotros y en nosotros, y a manifestarlo a los demás. ¿Cómo? Por nuestro obrar, por nuestro vivir, por nuestro hablar también. No vamos a ser testigos mudos. Lo más elocuente podrá ser y deberá ser nuestro testimonio, pero en un mundo en que se habla tanto, demasiado, vamos a hablar de todo y no vamos a hablar de Cristo y de su amor y de su reino y de su verdad y de su justicia y de su ley. Estamos llamados y urgidos a ser santos, y el único modo de ser felices es siendo santos, conociendo la voluntad de Dios,
de Dios y cumpliéndola, como dijo Jesús aquella vez que le anunciaban la visita de su madre y sus hermanos, sus parientes. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Era una invitación a todos, de ahí, a los que estaban allí y los que estaríamos luego delante de Él, a escuchar y cumplir la palabra de Dios. Es el único camino, que es el camino, verdad y vida. Nos invitaba San Pablo a guardarnos de toda mancha de pecado. Somos pecadores, pero vivimos una vida de lucha contra el pecado y por la santidad. No solamente el aspecto negativo de rechazar las tentaciones, sino el aspecto positivo, que es más, de recibir la gracia y producir con ella, transformándonos y transformando nuestro mundo, y no en abstracto, sino en positivo, de una forma evidente en todo nuestro modo de obrar, de pensar, de sentir, de hablar, de obrar, en todas las cosas. El Evangelio de hoy está en el comienzo del Evangelio según San Juan. San Juan, su autor, a quien se le atribuye, era discípulo del Bautista, de Juan el Bautista. Si leemos bien los Evangelios, recordaremos que él y Andrés, el hermano de Simón Pedro, fueron los primeros que siguieron a Jesús espontáneamente, después de que Juan el Bautista se lo señaló. Después de haberle hablado de él y todo esto que escuchamos hoy, pasaba a Jesús y le dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús y se quedaron con él aquella tarde. ¿Se acuerdan? Cuando leemos ese evangelio y lo meditamos y lo volvemos a escuchar, nos parece que estábamos allí con Juan y Andrés y Jesús aquella tarde. Es una experiencia espiritual a la que somos llamados a reproducir en nuestras vidas. Nos dice Juan, el evangelista, hablando del Bautista, que Juan el Bautista no era la luz. Tampoco nosotros somos la luz, pero como Juan somos testigos de la luz, portamos esa luz como una antorcha. Somos esa luz. La hemos recibido y estamos destinados a alumbrar a los demás. No procede de nosotros, pero cuando la recibimos nos volvemos luminosos, como Cristo es luz. Es un tema fundamental en nuestra fe cristiana. Al bautismo se le llama también iluminación. Por eso recibimos el cirio, tomado del cirio pascual. Si recordamos la vigilia pascual, los bautismos que ahí se hacen de adultos, como tomamos. Y después en cada bautismo durante el año encendemos siempre el cirio pascual, que está presente como un testigo, ¿no?, luminoso. Y de él tomamos simbólicamente la luz para recordarle o para explicarles a los bautizados, que la mayoría de las veces son niños pequeñitos, no entienden, pero sus padres y sus padrinos reciben en nombre de ellos el mensaje, que han sido iluminados y que tienen la misión de salir al encuentro de Cristo con las lámparas encendidas cuando Cristo vuelva. Así vivimos y tomamos conciencia de que es así entre dos venidas del Señor, y somos nosotros los testigos de esa venida constante al mundo para descubrirlo entre nosotros y presentárselo a nuestros hermanos. Otro de los elementos importantes en los discípulos es la humildad. De Juan, Jesús hizo la mayor alabanza que se podía hacer en este mundo. Les digo que de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista.
en este mundo. Sin embargo, Juan se consideraba tan indigno que no se consideraba digno ni siquiera de desatarle las sandalias, que era el oficio que hacían entre los que eran pudientes sus sirvientes y esclavos. Desatarle las sandalias, muchos andaban sin ellas, y lavarles los pies, cuando venían con ellos llenos de polvo o de fango del camino. Lo que hizo Jesús en la última cena con sus discípulos. Hay un seguimiento, un enlace que nos une todas estas vivencias, todas manifestadas en esos textos bíblicos. Jesús asume esa condición de siervo humilde. Incluso cuando llega Simón Pedro se va a resistir con su impetuoso carácter y su generosidad y también su humildad. Él amaba mucho a Jesús. Y cuando lo ve arrodillado, echado en el piso frente a él para lavarle los pies, le dice: a mí no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo lo convence Jesús? Si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. No tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le responde: Señor, entonces no solo lávame los pies, también las manos y la cabeza, o sea, lávame todo. Él no sabía totalmente lo que decía, pero lo dijo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Jesús le va a responder: el que se ha bañado, el que está todo limpio y no necesita lavarse nada más que los pies. ¿Qué le dice Jesús con esto? Y nos dice a nosotros: no se trata de la limpieza física corporal, eso no cuenta aquí. Lo que cuenta es la limpieza del espíritu, del alma, del corazón, y es la que y todos necesitan ser lavados por mí de sus pecados. Juan se sentía indigno, sin embargo, él era digno, como lo dijo Jesús de él, cuando ya estaba Juan en la prisión. Pero esa es la actitud necesaria para poder abrir el corazón a Cristo y dejar que Él trabaje en él, que Él lo purifique y lo cambie. Sin ese dejarlo entrar en nosotros, ni siquiera comprendemos su evangelio, su palabra de salvación, de verdad, de vida, de amor. Él está entre nosotros y en Adviento somos invitados y urgidos a descubrirlo alrededor nuestro y en nosotros mismos y a manifestárselo a los demás. Esa es la verdadera preparación para la Navidad. Podremos tener manjares, podemos comer en grupo, familiar, podemos estar más alegres, podemos estar un poco tristes porque esta situación que sigue gravitando sobre nosotros de encierro o de distancia, de tapabocas, de mentiras en la prensa y en la vida política del país, nos sacan de quicio, ¿verdad? Nos hacen sentir inseguros. Bueno, pues es una llamada que nos hace Dios también por medio de las circunstancias de la vida, también por medio de lo negativo del mundo, para que descubramos que ahí no está la salvación, que está solo en Cristo. Él es el que nos da la paz. Él es el príncipe de la paz. Queridos hermanos, profesemos todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Demos gracias a Dios que nos augura un porvenir de esperanza y prosperidad, y recojamos la voz de todos los que en la angustia, dolor o necesidad le invocan. Nuestra respuesta será: ven, Señor, y sálvanos. Ven, Señor, y sálvanos. Para que la Iglesia prepare el camino de Jesucristo, que viene a nuestra tierra con un anuncio de vida que cuestiona la mediocridad, desafía las estructuras injustas, anima a los cansados y anuncia un porvenir de esperanza y paz, oremos al Señor que viene. Ven, Señor, y sálvanos. Para que el clamor de los hombres y mujeres que carecen de lo necesario para vivir con dignidad sea acogido por los organismos internacionales y por la caridad de los cristianos, oremos al Señor que viene. Ven, Señor, y sálvanos. Por todas las embarazadas y madres que crían hijos, en especial las que encuentran dificultades, que Dios les conceda la gracia para reconocer siempre la vida como un don, oremos al Señor. Ven, Señor, y sálvanos. Para que, como María, los cristianos nos preparemos para acoger al Señor en nuestro corazón y, como ella, hagamos lo que el Señor nos dice, oremos al Señor que viene. Ven, Señor, y sálvanos. Para que con nuestra solidaridad y servicio fraterno anunciemos la buena noticia de la salvación, oremos al Señor que viene. Ven, Señor, y sálvanos. Para que en este tiempo de Adviento, quienes celebramos nuestra fe en Cristo, sepamos vivir en la búsqueda apasionada de la verdad que salva y la vida que nos santifica, oremos al Señor que viene. Ven, Señor, y sálvanos. Oremos en el interior de nuestro corazón, presentándole al Señor nuestras necesidades y deseos, nuestras súplicas. Por estas intenciones, por los cristianos perseguidos, especialmente en aquellas naciones donde esa persecución es ensañada, de países totalitarios, también donde son perseguidos más veladamente, porque es perseguida la verdad, por la unidad de nuestra nación, para que la verdad surja siempre y sea defendida por todas las personas con responsabilidad. Roguemos al Señor. Ven, Señor, y sálvanos. Por todos nuestros hermanos difuntos, por todos aquellos que nos han precedido en el camino de la fe y de la salvación, roguemos al Señor. Ven, Señor, y sálvanos. Para que esta Navidad que viene nos encuentre bien preparados
y cambie nuestro corazón para que elijamos solo a Cristo como nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Ven, Señor, y sálvanos. Gracias, Padre, porque nos escuchas y porque nos das tu Espíritu para aguardar con paciencia la venida de nuestro Salvador. Danos tu fuerza para que nos mantengamos firmes en la verdad. Y abre nuestros ojos para que te reconozcamos presente en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Por favor, seamos generosos. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del Creador y a mi corazón me encantas. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre dar. Sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores. Despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día. Buenos días, paloma blanca. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales,
Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Gary, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, y a todos nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. Morenita, morenita, bonita, bonita, indita mía, indita, indita, igual que yo, indita, indita, igual que yo. Aquí vengo a dejarte, vengo a dejarte, vengo a dejarte a tus plantas, a tus plantas. Te dejo mis penas, mis esperanzas, indita, indita, igual que yo, indita, indita, igual que yo. Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe, bella flor que en el hallante de Juan Diego te quedaste por mi amor en el Tepeyac. Yo soy tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito. No soy nada, no soy nadie. Por eso abrázame, dulce madre, indita, indita, igual que yo, indita, indita, igual que yo. Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe, bella flor que en el hallante de Juan Diego te quedaste por mi amor en el Tepeyac. Guadalupe. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgencita. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. He aquí nuestro Dios que viene y nos salvará. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan, por Jesucristo nuestro Señor. Si tienen Facebook es más fácil, pero si no, por el internet, por el web de la parroquia, ya lo saben buscar, van a encontrar la postal de este año. No la vamos a imprimir, no tenemos dinero para eso. No es cara, pero
estamos en plan de ahorro hasta el último centavo. Siempre aparece alguna sorpresa por ahí. Entonces, está en el web, está en Facebook, es una postal que nos invita a la meditación con el mensaje de la luz, que brilla en las tinieblas. Y un mensaje que yo le quise escribir espontáneo, no lo tenía pensado, pero no lo elaboré demasiado. Una cartica para que puedan acompañar a esa postal una reflexión que nos prepare a todos en un buen espíritu a la Navidad, donde Cristo siempre viene a visitarnos. Recordemos que Él nació en suma pobreza, ni siquiera en una casita pobre de Nazaret, donde vivían María y José, o de Belén, donde fueron a censarse, a inscribirse en el empadronamiento de César Augusto, sino en una cuevita, en un establo. Nos resulta muy tierna esa imagen, nos hemos acostumbrado a verla de toda la vida, desde pequeños, por lo menos. La insistencia en esa representación del establo se la debemos a San Francisco de Asís, que en Brescia quiso representar el nacimiento de Jesús en vivo, el primer nacimiento viviente. Y fueron los franciscanos los que luego fueron, popularmente eso se expande solo, ¿verdad? Pero promovieron esa representación en figuritas del nacimiento para meditar, para adorar a Dios en esa imagen tan de la tierra y tan del cielo. También fueron los franciscanos los que luego propagaron el Vía Crucis, esa devoción tan querida y tan catequética que tenemos nosotros, ¿verdad? Así que aprovechemos este tiempo que nos queda, estamos un poquitico más allá de la mitad del Adviento, pronto es Navidad y lo será en nosotros si salimos al encuentro de Cristo con nuestras buenas obras. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Para los que no lo tengan todavía, hay almanaques y llévense boletín. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Rapidito un anuncio para salir, para no aglomerar a la gente enfrente de la Virgen, sacar fotos y videos. Vamos a salir por orden. El Padre sale y el primer grupo va a ser los del cuarto que está allá. Salen por enfrente, pasan por la Virgen, salen por aquí. Después el otro cuarto, después la primera línea, la segunda línea y terminamos, salimos en orden, sin quedarse ahí tanto tiempo. ¿Ok? Gracias. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va parte bella, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va parte bella. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el agua, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el agua. Monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego.
acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego, al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer